análisis funcional, ¿no? Toda esta parte que debemos nosotros considerar. Acá, coincidentemente, el doctor, perdón, ¿cuál es su nombre, doctor? Roger. El doctor Roger, Carlos. El doctor Juan Carlos, antes de empezar la clase, nos hizo una breve consulta. La verdad que yo no le respondí personalmente a él porque creo que esto es de compartir y no porque no le quiero responder personalmente a él, sino parte de lo que estamos llevando es esto, pues, ¿no? Entonces, lo que quisiera que vayan ustedes observando, con un afán siempre constructivo, crítico, la foto no está editada. La foto tiene un contraste ahí negro, que idealmente sería recortarlo, ¿no? Pero son, ¿ya? O sea, distrae la mente el dedo, distrae la mente la mejilla. Yo no necesito ver nada de eso y sería ideal, usted yo sé que ya sabe, cuál puede ser tipo C, tipo D, entonces que tienen que usar separadores de labios. Justamente para hacer un examen de diagnóstico con el doctor Roger, yo traje uno acá. No es que específicamente sea el que tengan que usar, sin embargo, es uno de los muchos que hay que ayudan. A mí este me es muy útil, entonces, u otros, ¿no? Pero unos separadores y la fotito ahí, más. Pero independientemente de eso, que no es de pronto tan relevante, lo que queremos ver en el paciente es atender su motivo de consulta. Obviamente ella viene por rehabilitación, me imagino. ¿Por qué viene, doctor? Sí, para rehabilitarle más que todo. Vino porque no le gustaba el aspecto estético. Ya. Sí, quería modificar la parte inferior de sus dientes y también la parte superior. Ya. Sí, más que todo por estética. Y pues aquí yo ya no vi que hay que realizar solamente estética. Hay que trabajar otras áreas más. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, ya ustedes saben, tienen que valorar, y ya les he hecho ver parte del caso de análisis funcional y análisis estético de dental y encía, la anterior clase. Vamos a repasar, porque parte de nuestra clase es esto. Pero miren, vean el caso y van a ustedes sacar sus conclusiones al finalizar. Miren, siempre un separador va a ayudarle, doctor, a tomar unas fotos mucho de mejor calidad. No vamos a discutir si es celular o no. Miren, el enfoque del celular está en este sector, fíjense. ¿Me entienden? Y acá está disperso, o sea, aquí no hay enfoque. Entonces, con esas consideraciones, esta foto puede ser mucho mejor y más representativa. Ya nos está indicando, miren, estos abultamientos que hay ahí. Obviamente necesito un tratamiento periodontal. Aquí el enfoque sigue estando acá, doctor, miren, pero bueno. Este es un estudio, parte de un estudio tomográfico que el paciente logró hacerle, que creo que es una muy buena conducta. Una radiografía no ayuda mucho, no ayuda mucho. No sé si se puede ver ahí, no. Ahí tal vez. Mire, esa paciente no tiene mentón. No, creo que no se ve. Voy a encender la luz, cada uno vaya dándole una ojeadita. Ahí. Se ve nomás. ¿No? Se ve nomás. ¿Sí se ve? Entonces, la paciente no tiene mentón prácticamente, ¿no? Ya habíamos hablado de este caso, no específicamente de este, pero ¿se acuerdan de este caso? Claro. ¿No? Entonces, doctor Juan Carlos, Sí.
yo voy respondiéndole, y para todos la clase obviamente. Existen, vuelvo a recalcar si no está todavía claro, 3 caminos. El paciente tiene que ir a corrección, adición o sustracción. O sea, tú corriges. Parte de la corrección, ¿qué es? Ortodoncia. Bueno, el paciente dice, no ortodoncia. Bueno, como ella o como su paciente, no sé si es mujer o varón. Entonces, si ella quiere solo un tratamiento específico que sería estético dental, entonces obviamente toca, pienso yo, cambiar esas coronas, hacer unos provisionales específicos, individualizados diré, individualizados con un muy buen pulido, de pronto un manejo de encía, pero con periodoncia, ¿no? O sea, tendría que ir a periodoncia, con unos buenos provisionales. Ahora, considerando que las endodoncias y los tratamientos de conducto y los postes metálicos que tienen ahí van a funcionar y no van a alterar el problema. Sin embargo, creo que es una atención específica a lo que ella quiere. Ella dice, no, quiero esta parte, que no se ven bien, bueno, pero nosotros en sí sabemos que el problema va mucho más allá. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que nuestra percepción frente al paciente, cuando la paciente en sí entra y la ves, la entrevistas y haces la historia clínica, tú ya vas viendo qué detalles necesita corregirse. Por eso habíamos hablado, no específicamente, pero tienen un módulo después de esto de armonización orofacial incluso. Entonces, cuando ya ustedes tienen el primer contacto con ese paciente, yo ya me habré dado cuenta que su mentón no existe, que su mordida es profunda, que su maxilar superior es prominente. Esa radiografía panorámica que lo están viendo, automáticamente, sin hacer, creo yo, sin hacer cefalometría, creo que está indicado directamente para cirugía ortognática. Eso no lo va a decir un maxilo o un ortodoncista. Eso lo vemos por el aspecto físico y clínicamente. ¿Quién lo está viendo? Nosotros. Quien recepciona generalmente los grandes problemas de odontología que se derivan para uno y para otra rama de nuestra carrera o de nuestra profesión, somos nosotros. Donde más acuden los pacientes es con nosotros, porque creen que la solución la tenemos nosotros los rehabilitadores, cuando en realidad nosotros hacemos exámenes complementarios como los que hizo el doctor Juan Carlos, radiográficos, tomográficos, hasta de hemograma, y clínicamente somos nosotros los que deberíamos derivar a maxilo, a endodoncia, a implantes. Nosotros tenemos que tener el dominio de eso, o sea, nosotros somos quienes somos los denominados directores de orquesta, pues, ¿no? O sea, de nosotros depende. Entonces acá, sin ir muy lejos, vamos a hacer relación el caso del doctor con lo que necesitan ustedes planificar. Ya habíamos visto estas fotos. Los separadores, como le había dicho, doctor, pueden ser estos en forma de C, pueden ser en forma de B, ¿no? Así, para que pueda usted ver carrillos también, ayuda muchísimo. ¿No? Su mordida profunda, a diferencia del caso del doctor, el antagonista del doctor, el paciente del doctor, diré, tiene un desalineamiento. O sea, este paciente, además de ir a ortognática, automáticamente está indicada para ortodoncia. O sea, salvo que, así le hagas los desgastes como para corona, no vas a poder alinear idealmente. No vas a poder, porque no, directamente no se puede, ¿no? Vayan viendo esto igual. Y mire, doctor, el arco superior comprimido, ¿no? La radiografía está por ahí, ¿no? Entonces, vayan viendo, doctor, por favor. Y el caso es muy parecido a este, solo que en el caso del doctor, la parte inferior tiene un apiñamiento, un desalineamiento
mucho más severo que este, ¿no? Ya habíamos visto esta foto. Un paciente clase 2, doctores, un paciente clase 2 con mordida profunda, una prominencia maxilar en sentido anteroposterior marcada, con una franja de encía queratinizada muy marcada igual, no puede ni por si acaso ser considerado un paciente para carillas sin desgaste. Puede ser considerado para carillas, sí, pero en los casos en los que estos dientes ya fueran, ya tendrían que haber atravesado un proceso de desgaste. Antes, no sé, el abordaje era muy superficial, ¿no? O sea, viene el paciente, dice, quiero carillas, no, yo te las hago, con resina, sí, que es el mejor, ya. Y miren lo que pasa, ¿no? O sea, miren, vayan viendo y familiarizándose con los preparos de carillas, directas o indirectas. Lo que normalmente pasa cuando ustedes hacen carilla directa es que no se considera este espacio de sombra, esta área de sombra. El área de sombra siempre debe ser recubierta por la carilla. O sea que acá, discúlpenme, no es con el afán de crítica, o si es crítica, tendría que ser tomada como constructiva. Jamás podría juzgar al médico que hizo esto, porque la verdad es que tendrá él ciertas razones para haber hecho un abordaje de ese modo. Sin embargo, creo que acá estamos para aprender. Entonces, bajo ese criterio, estas restauraciones desde ya no se debieron haber hecho. Sin embargo, habiéndose hecho, por lo menos, pues hay que camuflarlo acá, ¿no? Para que esta interfase no se note. Ahora, cuando ustedes hagan una preparación para carillas, la preparación la vamos a hacer en la práctica, pero vayan tomando en cuenta que cuando se preparan las carillas hay que preparar el eje de inserción de la carilla hasta acá y hasta acá y hasta acá. No siempre comprometes el punto de contacto, pero sí abarcas área de sombra. Ustedes ya conocen el área de sombra que han llevado con la doctora Tatiana. Entonces, siempre cubre área de sombra, área de sombra, área de sombra. ¿Ya? Por favor, nunca se olviden. Entonces, volvemos al caso. El paciente suyo, doctor Juan Carlos, y este nuestro, no puede ir a un tratamiento estético así por así. O sea, incrementar con cualquier tipo de restauración hacia vestibular. Es incrementar su problema. ¿Ya? Pero el abordaje del caso del doctor específicamente creo que va más allá. Ustedes han visto, esto, miren. Lo tienen en el grupo de todos modos. Quienes pueden seguir el celular, miren este proceso acá. Este otro. Habrá que este también. ¿Son pernos metálicos? Creo que sí o no. No. Esos radios laterales se ve que son metálicos. No ha sacado, doctor. Creo que son metálicos. Aunque miren, esta imagen, esta es vista frontal. Son metálicos. ¿Perdón? A lo que me comentó, dice que se colocaron pernos metales. ¿Sí o sí, ¿sabe por qué, doctor? Le digo, porque mire acá, no sé si ustedes pueden ver, miren acá, hasta acá creo que llega el perno metálico y acá. Y miren, ancho, ¿no? Ancho. Muy ancho. Bueno, pero es que acá lo que me hace dudar es esto, ¿no? Que acá no se ve que sea perno metálico. Y esta densidad no sé a qué se refiere, pero tendría que ir igual a endodoncia. Existen muchas formas de abordar esto. O sea, puede ser muy radical, deshacerte de todos esos en una sola intervención, hacer, no sé, unos 4 o 5 implantes y hacerle carga inmediata y su aspecto estético sí o sí va a cambiar. Pero ¿quién te acepta que se te salgan de 4 dientes anteriores así por así? Incluso este premolar, creo, miren.
sea, entonces, bajo esa lógica, lo que quiero que vean es un caso que nosotros hemos hecho, que vamos a complementarlo igual con lo que estamos hablando. Que creo que ustedes lo pueden hacer, no es mucho problema. Un endodoncista ahí al lado de ustedes, muchos de ustedes que hacen o no implantes, tranquilamente van a poder ver esto. Miren. Se llama Juan Gamboa, Juan Enríquez Juan Gamboa. Este señor era amigo del que ahora es nuestro presidente y ahora son los enemigos más famosos. sí. Miren, yo sé que acá, doctores, no hay corona, no hay nada, miren, pero por un descuido, paciente apretador, paciente que le teme al dentista, mucha historia atrás de él, de don Juan, viene en esta condición. ¿Y saben qué es lo que pasa? El señor y su hija es intensivista pediátrica en cardiología, algo así. Pero ella es mi paciente y lo trae su papá y me dice, mi papá no quiere venir, pero lo obligué porque antes él prefirió ir al otorrino. ¿Y por qué al otorrino? Porque él tenía un grano en la base de la nariz. No sé si era este o este lado, creo que era este lado. Entonces había ido al otorrino, el otorrino lo ve, lo examina y evidentemente ve el grano ahí, lo drena, sale pus por ahí, pasa el proceso, la inflamación de este sector y bueno, pasa cierto tiempo y otra vez el problema y otra vez el otorrino. Cuando la hija le dice, vamos con el doctor, con nosotros no, y le dice, vamos, y él no quería, pero a mucha insistencia tuvo que venir porque en esa oportunidad el otorrino ya no estaba. Tomamos la radiografía. El proceso había abarcado la base de la nariz, o sea, había fistulizado en la base de la nariz. ¿Ya? Bueno, el tema es que había que intervenir, programamos y en una sola cirugía pusimos implante a este lado igual, y acá solo una endodoncia. Como sugerencia, doctor Juan Carlos, los procesos que tienen ahí, yo no me voy a meter en el criterio endodoncista, o sea, el endodoncista sabrá y tiene la técnica correcta como para hacer que un proceso de esa magnitud, quiste o no, pueda ceder solo con medicación intraconducto, o sea, haciendo un tratamiento convencional. Por eso es la interconsulta, o sea, nosotros no lo vamos a poder arreglar todo solo, doctor. De periodoncia vamos a hablar igual ahorita, pero mire, va a ir, tiene que ir a endodoncia. Vuelvo atrás, miren. Miren, con que falte 0,1 de condensación del medicamento, del cemento endodóntico, ya eso está indicado para un retratamiento de conducta. Ustedes perciben un pequeño sector o una pequeña área radiolúcida en el sector periapical, está indicado para hacer un retratamiento de conducta. No, pero es que eso, doctor, es estable hace 10 años, puede ser estable más años, pero va a haber un momento en que eso se va a agravar y va a poner en compromiso la restauración que aquí pague. Por decir una corona de disilicato. Johnny, protecistas, creo que están cobrando entre 70, 80, $100, 120, $130 por restauración. Entonces, ¿tú cuánto le vas a cobrar esta corona que le hagas? Para cuando se le manifieste este proceso, va a tener que deshacerse de esa de pronto, ¿no? Bueno. No, entonces cuando yo le haré las coronas, no hay problema, el paciente debe saber que tiene ese problema, él está en su derecho de hacerse o no, ¿no? Pero tiene que ser informado. Entonces los criterios de selección de dientes endodonciados para retratamiento de conducto es áreas radiolúcidas, conductos no condensados,
áreas pararadiculares con radiolucidez. Procesos como estos deben ser tratados previamente. Longitud de raíz. Ustedes saben la proporción que debería tener un perno en relación a la raíz para poder ser candidato a perno. Entonces, todos esos aspectos deben ser evaluados en una tomografía, idealmente, pero mínimamente en una radiografía, ¿no? Entonces, una vez que el paciente haya hecho esa interconsulta con el endodoncista, él nos dirá, este proceso va a ceder en este tiempo y va a costar tanto. Y el paciente dirá, sí, voy a tomar esa opción. O viene y hacemos, bueno, aunque no está acá la intervención, pero acá hicimos un colgajo. Esto es muy frecuente para mí, muy frecuente, todos los días. Esto ya hemos visto. Entonces el paciente, ¿se acuerdan de Raúl? Toma radiografía, ¿no? Toma radiografía, hacemos una cirugía periapical. Lo mismo, no voy a discutir si se debería o no seccionar la raíz. Esto yo lo traigo como 4 años de seguimiento y el paciente está absolutamente estable. El injerto que pusimos en el entorno, la obturación, todo está completamente estable, sin necesidad de acortar la longitud de la raíz. Entonces es otra alternativa, doctor, al tema de su caso igual, ¿no? Y ahí viene la sutura. Entonces, una vez que fue evaluado en ese sentido, el endodoncista dirá, estas piezas, por el soporte que tienen, por la longitud de las raíces que tienen una leve posibilidad o cierta posibilidad de poder ser traccionadas con ortodoncia a cierta posición. Porque, ¿cuál es la indicación que nosotros debemos brindar para el maxilofacial le haga una cirugía ortognática? El maxilofacial no le puede hacer en este estado una ortognática, porque hay infecciones, porque los procesos están diseminados, porque la porción de los dientes no es tan acorde, doctor. Entonces, primero tiene que hacer un tratamiento endodóntico, tiene que hacer un tratamiento periodontal, poner unos provisionales donde corresponda, así chuecos, poner brackets. Ahora ese paciente está compensado. Con brackets va a tratar de hallar su mejor posición. Una vez alineados y nivelados los dientes, recién puede ser considerado paciente para cirugía ortognática. ¿Sí me entienden? Una vez que haga la cirugía ortognática, continúa el proceso de ortodoncia, finaliza su proceso de ortodoncia y va a rehabilitación final. Ahora, la cirugía ortognática puede corregir el problema de avance mandibular de mentón. Creo que sí. O de pronto, como a ella, la paciente que estamos viendo, se sugiere una prótesis de mentón. Pero ya eso está condicionado al acceso económico, a todo lo que conlleva a ser ortognático, ¿no? Ahora, si el paciente no acepta, lo que ella viene a buscar, doctor, hemos dicho el otro día, es esto. O sea, yo quiero a este nivel, que se vean rectos, quiero verme mejor, quiero masticar mejor, ¿no? Tiene muchos requerimientos y que nosotros también sí queremos brindarle. Sin embargo, tenemos limitaciones, ¿no? Ella dice, no, doctor, usted me está explicando el tema del procedimiento de la ortognática, los costos, los tiempos y todo lo que hay que hacer previamente. No, deme otra opción. ¿Cuál es su otra opción? Ya no va a estar a esta altura, su nivel de éxito de tratamiento ya tiende a bajar, ya no es el mejor, ¿no? Entonces, si la paciente no acepta, venimos acá, pues, ¿no?
hacemos siempre fotos, la vemos y la revemos, contra revemos las veces que quieras para planificar, medir. Acá usted ya tiene una tomografía, doctor. En la tomografía, ¿qué hace? Mide, voy a hacer de cuenta que esta es una imagen tomográfica, mide de acá, del borde incisal, hasta dónde termina el esmalte, una medida. Del margen, del cenit, del margen gingival del diente hasta el hueso. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que determinar el espacio biológico que tiene. Si ese espacio biológico está normal, no hay problema. Usted tiene que descartar con el examen que haga periodontal o tomográfico, usted tiene que descartar qué tan alterado está ese espacio biológico. ¿Me entienden? El otro tema, hay que ver si extraer o no terceros molares en ella. En el caso suyo, no. Fíjese, doctor, si está con el modelo de su paciente en manos o el que esté con el modelo en manos, fíjese la arcada que tiene ese paciente y este paciente. Es típico de los clase 2. No es una norma, pero los clase 2 tienden siempre a tener, ¿no?, estrechado transversalmente el maxilar. ¿Ya? Miren esta radiografía del paciente del doctor, que la tienen ustedes por ahí, y fíjense este perfil. El mentón aquí, de pronto un poco más, pero en este paciente es mucho más marcado, ¿no? Por eso es que se sugiere un avance mandibular. Y el avance mandibular está en relación a una cirugía ortognática. Sí o sí, no hay otra opción. Bueno, por lo menos yo no veo una opción ideal. Pero en ella, trabaja en la tele, trabaja todos los días en la tele, no quiere usar brackets. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren cómo está acá, compensado. La mandíbula trata de compensar esta amplitud del maxilar superior. Compensado significa que involuntariamente trata de hacer un avance mandibular para compensar la discrepancia que tiene. Eso es biológico, en todos los casos ocurre. Ustedes le ponen brackets, los dientes se mueven y esto tiende a ser más clase 2, se expresa tal como es en realidad el paciente. Y usted cuando le va a mandar al paciente después de poner los brackets, cuando le va a poner brackets a su paciente y le va a mandar al maxilofacial, lo tiene que mandar expresado tal como es. No le puede mandar compensado, porque el criterio que tendría el maxilofacial, que tendría que tener un conocimiento sí o sí ortognático, o sea, es conocimiento de ortodoncia, tendría que hacer una cefalometría aparte de la que ya hizo el ortodoncista, y recién intervenir, ¿no? O sea, no es cuestión de que el maxilofacial arregla todo, ¿no? El maxilofacial arregla, sí, muchas cosas, pero el maxilofacial tiene que tener, pienso yo, una subespecialidad en cirugía ortognática. No es solo hacer avance mandibular por hacer. Debe ser más o menos hasta aquí, o no sé, o sea, eso está calculado en milímetros. ¿Cuánto va a ser? La técnica es de un maxilofacial, claro, pero el tema es cuánto es que queremos mover, ¿no? Entonces, eso es en función de una cefalometría cuando ya haya hecho ortodoncia, esté, no sé, a la mitad del tratamiento, cuando ya esté expresado esto. Entonces, yo veo que esto está compensado. ¿Por qué? Porque cuando yo la induzco, hay maniobras de inducción para hacer posicionamiento condilar excéntrica. Vamos a hacer cuando venga el paciente del doctor, vamos a hacer en la clínica, en el sillón, la demostración, pero tratas de empujar en este sentido la mandíbula para que los cóndilos tomen una posición posterior y superior en relación a la cavidad glenoidea, ¿no? Es céntrica. Entonces, porque yo a esta paciente, cuando le hago inducción, veo que esto viene más atrás.
Por eso digo que esto está compensado, o sea, quiere compensar su clase 2. Eso es fisiológico. Miren, mucha foto, mucha foto. Hasta ahí estamos viendo, doctor Juan Carlos. Sí, doctor, estoy viendo, siguiéndole todos los casos. ¿Ah? Estoy siguiéndole todos los casos, doc. Y, doc, sobre la situación que dijo prótesis del mentón, ¿cómo se lo hace? Si no quisiera una... Yo no hago, doctor, yo no hago. Sé teóricamente que se puede poner prótesis de PMA, como prótesis de senos, glúteos. Hay que, el periosto lo dejas en su lugar, agarras un espacio en el tejido conectivo, pones ahí, ¿no? Tengo entendido que hay que tener cierta consideración con la capa muscular que hay ahí, pero bueno, eso lo maneja, no sé, de pronto la pregunta va o debe ir al doctor García, doctor, porque creo que después del módulo de posteriores ustedes van a armonización orofacial, los que quieran. Sí, sí. Entonces, me imagino que la pregunta va más dirigida a alguien que maneja ese tema, ¿no? Pero sí sé que por ese lado se puede solucionar también el problema, ¿no? Son opciones. O la otra es que hacen un avance mandibular. ¿Qué hacen? Mire, doctor, agarran esto. Mire, doctor. Miren, agarra, corta esto. Corta y lo desplaza más o menos, no sé cuánto, pues en función de la cefalometría, hacia adelante. Esta radiografía no es de la paciente que estamos viendo, es otra paciente. Esta en realidad es clase 3, tendencia clase 3. Entonces, agarra esta parte y la hace el avance. Y acá, a este nivel, hacen otra fractura para hacer otro avance. Una cosa es la reposición de mentón hacia adelante, digamos, y otra cosa es la reposición del maxilar como tal hacia adelante. Igual, son avances. Este sector avanza y todo el maxilar, toda la parte dental, digamos, del maxilar inferior, también tiene que hacer un avance. Lo que es diferente en lo de arriba, hay que hacer un lefort, ¿no? Y hacer una retrusión. Pero para que eso hagan, obviamente las raíces de los dientes tienen que estar en un lugar casi ya definitivo, doctor. Entonces es imprescindible que el paciente vaya previamente a un tratamiento ortodóntico, ¿no? Obviamente, antes de eso, no puede ir, ningún paciente puede ir a tratamiento de ortodoncia si no tiene buena técnica de higiene, si tiene procesos infecciosos, si tiene caries, o sea, ese criterio de selección ya creo que ya tiene que estar bien claro. No porque el paciente quiera que ya nomás se le pongan los brackets, se obvie otros temas. O sea, un paciente con sarro contraindicado, un paciente con un índice de placa alto, contraindicado. No, un paciente que no esté en la condición de cuidar sus brackets, contraindicado. O sea, no hay que darle mucha vuelta. O sea, hay pacientes que son candidatos y hay pacientes que no. Entonces, todo eso hay que preverlo antes, ¿no? Les voy a contar todo este proceso para que usted tenga una idea de cómo es que se hizo. En ceras. Entonces, para esto, la paciente pudo haber ido o no pudo haber ido a ortognática. Es otro tema. Independientemente de que haya ido o no, tú no le puedes dejar a tu paciente en esta condición. ¿Sí o no? No le puedes dejar en esa condición. Entonces, ¿qué vas a hacer? Endos, perio, vas a agarrarte un motor como este u otro mejor,
una tarde, te agarras un motorcito de estos que son chinitos, un kit de provisionales, que existen varios, pero no es este el específico, pero todos los kits de pulido tienen una secuencia. No crean que por usar una sola fresa, con una sola fresa hacen todo el provisional. No, señor. Entonces, denle una ojeada. Arbo tiene muy buenos kits de provisionales. El tema es que me puedes, doctor, sacar todos, ya hecho endodoncia. Si tiene postes metálicos, ¿qué haces? Haces un criterio de selección clínico. Si tú ves que los postes metálicos están provocando problemas alrededor de esas existen casos en los que los postes vienen colados junto con el muñón. ¿Les ha tocado ver? Esos antes que los hacía, son muy complicados de trabajar. Pero bueno, hay que hacer un criterio de selección del poste, de longitud de inserción del poste, del tipo de cemento que tiene el poste con la raíz, de la movilidad del diente. Aquí tengo una. Puede haber un poste, digamos, acá, y alrededor un cemento. Ese cemento tiene que ser sujeto a una evaluación. Puede que ese cemento sea un cemento que no se hidroliza con el tiempo así por así. ¿Cuáles son esos cementos? Generalmente un perno que fue, los pernos colados, anatomizados, porque primero se tomaba, ¿no ve?, una impresión al conducto y mandabas a colar. Esos pernos, además de una traba mecánica, solían ser cementados con ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio depende de qué ionómero de vidrio y qué proceso de mezcla hayan tenido. Son, no diré eternos, pero son difíciles de que se hidrolice fácilmente. O sea, puede haber filtración ahí, pero están hechos para eso. El ionómero está hecho para eso, para cavidades húmedas. Es más, en odontopediatría, por ejemplo, quienes usan ionómero no necesitan específicamente un aislado absoluto como para que ahí no haya contaminación. Si entró saliva, tranquilo, no te estreses, pones el ionómero, lo anatomizas y eso es estable. Existen casos, reportes de tratamientos de afracciones en pacientes en dientes, no son vestidos, en dientes permanentes, que llevan más o menos 9 años, 10 años sin dar problema, pero son ionómeros, ¿me entienden? Entonces, el ionómero es uno de esos materiales, o de pronto un cemento dual autoacondicionante es igual, trabaja muy bien. Un autoacondicionante trabaja con retención al metal y además al conducto. Entonces, pero por fuerzas biomecánicas puede que haya producido microcracks en los dientes, ¿me entienden? Así este lado, o sea, unas rajaduras. Entonces, clínicamente es la única forma de ver, doctor, esos problemas. Entonces, cuando usted saque esas coronas, tendrá que retirar todo el exceso de cemento ahí, filtración y todo lo que haya, si es que hay, y hacer esa evaluación.
Porque si presenta, doctor, microcracks, por decir acá, miren, aparentemente fuese uno, mira acá. Tal vez digo, no sé, ¿no? Pero cuando tú echas sobre ese microcrack un revelador de caries, suele impregnarse en una línea eso. Entonces ese es un microcrack confirmado. Entonces si tú ves eso, ya como que llamas a alguien más para que te ayude a retirar ese perno si es que lo quieres retirar, ¿no? Porque está exento de que eso se te pueda romper, porque si además está bien cementado ese poste metálico, pues no es viable sacarlo. Pones en riesgo el remanente que queda del bien. Entonces el otro aspecto, ¿qué sería? Si no sacas el metal, si no sacas el perno, lo tendrías que mimetizar. Pero para hacer conducto, ¿cómo harías? Entonces tendrías que optar por la otra técnica, hacer una cirugía periapical. ¿Me entiendes? Entonces abordas por ambos lados, ¿no? No solo es un este es un premolar, pero fíjense, puede ser un anterior, un lateral, un canino y demás. Pero fíjense, aíslas, doctor, saca los provisionales. Ese mismo rato, de pronto usted no va a encontrar un margen específico para poder aislar. ¿Por qué? Porque mire la condición de su paciente. La condición de su paciente. O sea, ¿cómo usted sabe que este es el verdadero margen gingival? O este. Acá ni por si acaso sabemos si este es, porque está alterado. ¿No? Entonces hay que sacar esto, poner un provisional mucho más gentil con la encía y que esto no tenga ninguna inflamación. Ese día usted vuelve a sacar los que puso, aísla y bueno, hace una valoración. Entonces, acá, ¿qué usamos? Esto fue muy fácil sacar, ¿saben por qué? Porque son de esos pernos prefabricados cilíndricos. No hay mucho problema. Y que el cemento, mira cómo el cemento es, o sea, como estuco, ¿no? O sea, ya esto ya está pues, como decíamos, yo trabajé en albañilería y se llama pasmado cuando, pasado. ¿No? Pasado, o sea, es un cemento pasmado, húmedo. Esto lo rasgas y sale como si nada. Entonces, y si estás con ultrasonido, con mucha más razón, eso sale rápido. El problema es cuando el poste fue anatomizado a este conducto. O sea, cuando el dentista que hizo se tomó la molestia de tomarle una impresión al conducto, coló eso en X metal, no sé, y lo cementó con algo bueno, con un cemento. Son los perros de precisión que se llaman, ¿no ve? Entran casi ajustados, pues. Exacto, aquí por ejemplo hay otro criterio, pero antes eran metálicos, después han venido los anatomizados como tal de fibra de vidrio, que vamos a ver ahora, ¿no? Pero miren, aquí es fácil retirarlo, lo retiras. Entonces, si lo puedes retirar, doctor, mire, Juan Carlos, doctor, mire. Entonces, vemos acá, miren, toda la filtración que hay. Pongo que un revelador, ¿no? Miren cómo, estos no son considerados microcracks. ¿Por qué? Porque yo ya eché, mire, acá un revelador, incluso lo dejé más de 7 minutos. Si fuera microcrack, doctor, esto tendría solución de continuidad más acá todavía y hasta el exterior. ¿Ya? Normalmente eso se ve en molares, pero hacia distal o hacia mesial, por si acaso. Es bien común encontrar y se encuentra en piezas con restauraciones de amalgama. Es casi un hecho. Pero bueno, existe también su tratamiento para eso. Pero le estoy hablando de que cuando usted saque o no algún perno metálico, usted tiene que hacer ese análisis, ¿ya?
Viene ahí, miren, esto es dentina solamente, así que no me estreso. Trato de sacar todo lo que no me sirve, obviamente la dentina reblandecida y demás. Vuelvo a poner, miren. Fresas muy nobles, control de rotación, por favor, control de rotación. No intenten hacer esto con fresas si no tienen control de rotación, ¿no? Y ya una vez hecho eso, ¿qué podría hacer esto, doctor, para aprovechar las imágenes? Miren, usted agarra, tome nota de esto, por favor. Es una opción. La otra mejor opción a esto es usar cintas. Las cintas ribbon. Cintas continuas, discontinuas, ¿no? Politetrafluoruro de etileno expandido. O sea, existen de distintas formas. En Santa Cruz, Technodem vende unas que son muy buenas, pero Ribbon es el apellido, creo, de que lo creó, unas cintas trenzadas muy buenas, que tienen una tijera específica además para cortar. Pero la otra opción es hacer esto. Usted agarra un poste de fibra de vidrio. Mide, obviamente selecciona el poste, porque no viene de un solo diámetro. Dentro de estos postes de fibra de vidrio, incluso la casa dental, GIP Dental, trae uno para premolares específicamente, estrechados en sentido mesiodistal, por si acaso, para evitar la rotación. ¿Ya? Entonces, esos pernos pueden utilizarlos en esto. ¿Por qué? Porque obviamente, miren, el conducto tiene esa estrechez mesiodistal, pues, ¿no? Pero eligen el perno en función del diámetro del conducto. La tratan. ¿Con qué la tratan? Peróxido de hidrógeno al 24%. ¿Pero quién tiene peróxido de hidrógeno al 24%? ¿Dónde lo encuentran? No hay. A esa concentración no hay, ¿no? Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué uso yo? Blanqueamiento, peróxido de hidrógeno. Existen blanqueamientos en base a peróxido de hidrógeno, en función de la concentración que tenga, pero no se pone al gel de blanqueamiento de peróxido en base a peróxido de hidrógeno, en función de la concentración que tenga, 16, no sé, que tenga 24, no, creo que es 20%, no sé. 35, peróxido de hidrógeno 30%, creo, 35, ¿no? Entonces, pones ahí, no es menos de 30 segundos, ni tampoco es más de 1 minuto. No confundan, por favor. Acondicionar el poste de fibra de vidrio significa limpiarlo y lograr que la superficie vítrea que tiene no sea malograda. El ácido fosfórico y otros compuestos o no le hacen nada o malogran esa fase vítrea que tiene el poste de fibra de vidrio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, ya los estudios están claros respecto a eso, peróxido de hidrógeno, no menor a 30 segundos ni mayor a 1 minuto. Y lavan abundantemente. ¿Cuánto? Si han hecho 30, lavan el doble, 1 minuto. Si han hecho 1 minuto, lavan 2, con agua y aire a la vez, ¿no? Luego secan. Y una vez que secan, silanizan. ¿Silano qué? Silano puro. Silano puro, no el silano que tenga MDP, no se estresen por eso. En su momento vamos a hablar de cuándo usarían ese. Pero en este caso hay un silano, que creo que el doctor también me preguntó cuál es el que sería ideal. Para estos casos, el silano puro. ¿Cuánto? El de Makira, que vende Arbod igual, que creo cuesta 40, 45 pesos. No hay problema, ¿ya? Ese es buen silano. Siempre el silano, apenas lo abren, dosifican. Antes de aplicar incluso al perno, ustedes primero tapan.
Porque el proceso de evaporación del silano empieza en el mismo momento en el que está siendo sellado. En el mismo momento en el que está siendo sellado en la fábrica, ya ha empezado su proceso de evaporación. Entonces, no, tampoco deben conservar. Son de los productos que nosotros a cierta temperatura deberíamos tenerlo en el refrigerador, por si acaso, en un frigobar. Los blanqueamientos deben estar ahí. Los adhesivos deben estar ahí. Ciertas resinas deben estar ahí. ¿Me entienden? Yo no tengo, pero sí tengo un espacio donde hace mucho frío, entonces lo tengo ahí. Pero no está en un ambiente donde le da el sol, porque tengo otro ambiente que está hacia la calle y que le da el sol. Es bien caliente. Ahí trato de no tener el silano, tiende a evaporarse más. Bueno, entonces pones el silano. ¿Cuánto? ¿Frotas o no frotas? Déjalo. Una vez que has tratado al poste de fibra de vidrio con peróxido de hidrógeno, ese poste de fibra de vidrio está absorbente, o sea, lo que le pongas ahí lo chupa. Entonces, aplica solo el silano sin necesidad de frotar. Haces que gotee solamente, te cercioras de que le llegue a todo el poste, nada más. Puedes hacer esa operación 1 o 2 veces y lo dejas ahí que se evapore a temperatura ambiente. ¿Ya? Te vas a la cavidad. En la cavidad, ¿qué haces? Pones glicerina, o sea, aíslas. Tienes que aislar. ¿Con qué? Con glicerina. No se recomienda mucho vaselina líquida. ¿Por qué? Porque siendo líquida, impregna tanto que para el proceso adhesivo ya te es una interferencia, o sea, te va a seguir funcionando como un... O sea, te aísla como un aislante. Entonces, no vaselina. Sólida entonces, no, tampoco es difícil aplicar hasta el fondo. Entonces, mejor es glicerina. ¿Ya? Glicerina, que con agua es muy fácil lavar todo. ¿Ya? Entonces, pones el conducto lleno de glicerina y aíslas. Una vez aislado, esparces el aislante. Ya esto está tratado. Se evaporó el silano. ¿Cuánto tiempo tarda en evaporarse? Dependiendo el medio ambiente en el que esté. Si es un ambiente como este que no hace calor, digamos, tarda, no sé, 3 minutos, ponte. Pero si es un ambiente caliente, eso se evapora casi inmediatamente. ¿Ya? Entonces, pónganse que estén trabajando en Santa Cruz sin aire acondicionado, eso rápido se evapora. Y ahí tendrán que sí o sí poner 2 o hasta 3 capas de silano. ¿Ya? No hace diferencia, no engrosa una capa, nada. Solo queremos que la base vítrea del perno tenga una mayor absorción de silano. ¿Ya? Agarras resina. ¿Cuál resina? Una convencional. Una con carga. Cualquier resina, pero convencional, la que tengas. Y empiezas a hacer un envolvimiento como el que están viendo ahí. Miren. Y con una espátula, obviamente, vas formando, tratando de darle una forma del conducto, pues, ¿no? Ahora, una vez hecho eso, el conducto está con glicerina. Entonces, lo que tú haces es introducir eso en el conducto, sin miedo. ¿Sí? Ahora, la diferencia está en sacarlo, ¿no? Porque si lo sacas de una, sale modificado. Lo quieres volver a poner, no entra si ya lo has polimerizado. Entonces, pones ese bloque de resina que tienes ahí junto al perno, pones en el conducto y haces esto, miren. Sacas, no sé, es una medida muy superficial, ¿no? O sea, 1 milímetro, digamos, 2 milímetros, sacas, polimerizas. Vuelves a meter. Sacas un poco más de 2 milímetros, digamos 3, polimerizas. El juego es hacer esto.
tienes ahí, polimerizas, sacas, polimerizas, pero por todo el entorno, no solo de este lado, ¿no? Mientras sacas, pones, polimerizas y haces ese juego. Sin sacar del conducto. ¿Perdón? No sacas del conducto. Saca del conducto. Lo sacas todo. No, Claro, solamente claro. Poco, un milímetro me saca. Claro, de a poco. Claro. Este es el conducto, doctor, Claro. ¿no? Entonces, primero lo pongo hasta el fondo, Claro. ¿ya? Entonces, conforme sacas, un poquito sacas, polimerizas. De un lado, de otro lado. Vuelves a meter. Y sacas un poco más, ya no como la primera. Hasta que terminas sacando todo. Y terminas también de polimerizar todo. La primera polimerización, de pronto polimerizas un tercio, no sé, cervical, digamos. En la otra el medio, más o menos, ¿no? O sea, sacar, poner, y a la vez polimerizar, ¿no? Entonces el tema es que haces ese juego y le haces una marca. Miren ahí está. Miren, fíjense, no está exactamente en el lugar. Ya está un poco fuera, está polimerizando. Miren la glicerina ahí, ¿no? Hace un brillo ahí distinto. Y entonces, conforme vas sacando, vas polimerizando. Miren, entra, sale. Y copias la anatomía intraconducto, pues. ¿Lo ven? Sí. Una vez hecho eso, le haces una marquita para determinar que este lado va a palatino o a vestibular. Porque tienes que tú saber qué sector, cuando la vayas a cementar, tienes que saber qué sector es el que va a ir a cuál lado. ¿Ya? Ahora, una vez que has hecho eso, polimerizas afuera del conducto ya, así como tal, vuelves a polimerizar, glicerina encima, polimerizas otra vez y lavas. ¿Ya? ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque yo he visto un video en que hay una técnica incremental, ¿no? O sea, vas incrementando, vas sacando, vas polimerizando, vas sacando, vas incrementando, ¿no? Hasta que llegas casi a lo mismo, ¿no? Casi, ¿no? Esa es Sí, otra manera, ¿no? Por eso que te Claro. hablaba, ¿no? De esa manera, porque cuando hay referencia uno te habla con fundamento, ¿no? Claro. A nosotros nos ha venido funcionando muy bien esta técnica, Claro. pero de pronto la que sugiere el doctor también puede ser. Ahora, hay otras resinas, hay algunas resinas, doctores, que tienen buena estabilidad. Por ejemplo, no sé si han usado la resina Herculay, puede ser, de Kerr. Son unas, no son, por ejemplo, 3M tiene cierta maleabilidad. Esas Kerr a mí me resultan más rígidas, digámoslo así, ¿no? Entonces, de pronto, esa puede mantener su estabilidad, pones, es como que tomas impresión, sacas y polimerizas, ¿no? Pero ya la idea es que quede en la cabeza que lo que tienes que hacer es anatomizar un perno. Una de las formas es esta, de pronto ustedes se encuentran otra. El tema es que tú tienes que tener un poste que copie fielmente el conducto. Eso es lo ideal, que la interfase que les deje entre el perno y la superficie del conducto sea mínima, ¿no? Que el encaje sea casi exacto, ¿me entienden? Es esa la idea. Bueno, como esto estaba con glicerina y no con vaselina, yo en este momento uso ácido fosfórico intraconducto a fin de eliminar todo lo que haya quedado ahí de glicerina o vaselina. Pero la vaselina es muy oleosa, muy oleosa, entonces ya se convierte en un aislante en el proceso de cementación. Prefiero no usarlo. Acá lo propio, ¿ya? En esta superficie hago lo propio. ¿Qué es lo propio? Me refiero a que tengo que echarle igual ácido fosfórico para limpiar, ¿ya? Ahora, una vez que le echo ácido fosfórico a esto, perdón, acá, en orden. Lavo acá, lavo. ¿Cuánto tiempo lo dejé en el conductor? 30 segundos es suficiente, doctor, dejar ácido fosfórico.
después lavar y queda bien. Idealmente, doctor, acá, perdón, haremos de cuenta que es este, doctor, ¿ya? Que he grabado ya, que ya he anatomizado el perno acá. Idealmente debería quedar más limpio que esto. ¿Se acuerda la imagen que le mostré el otro día de un diente central que hemos arenado? Sí. Acá deberíamos hacer un procedimiento similar. Se debería poner, mire, un teflón a este diente que se supone que es natural, a este también, y arenar. El proceso de arenado tiene una secuencia, pero que no todos podemos acceder. Mire. Si usted, doctor, pudiese contar con este aparato, que se llama AquaCare, podría arenar eso sin necesidad de aislar, doctor. ¿Me entiende? No es necesario aislar. Este aparato tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Miren, tiene distintos gramajes de óxido de aluminio que se dispersan a cierta presión que ahí se las puede controlar. Obviamente hay que tener, yo creo, una capacitación que yo hasta ahora no la tengo porque tampoco tengo el producto, pero hay que programar, me imagino, para dentina, para limpieza. Esto está Alejandro Lacial, creo que es en Chile, lo vende en $3,600. ¿Ya? Hay en Chile, pero lo más próximo que hay a nuestro país, Chile. En Brasil también, pero creo que está más caro. Entonces, Alejandro Lacial, con ese nombre está en Instagram, el que comercializa esto, pero es muy, muy útil. No solo es para hacer eso, por si acaso, tiene aplicación en periodoncia, en cirugía, incluso cavidades, o sea, en algunos casos, usted puede hacer retiro de dentinas reblandecidas sin fresa, ¿no? Deja una superficie bien tratada, y esa incluso para tratar superficie de esmalte, de acuerdo al criterio que manejan en adhesión Pascal Magnier y todos esos locos de la adhesión, supuestamente el esmalte no es suficiente con grabarlo. Sí hay mucha longevidad bajo este protocolo, pero la longevidad tiende a ser mayor con una limpieza hecha no específicamente con este producto, sino con arenado, ¿ya? Entonces, doctor, ¿cuál sería un procedimiento adhesivo que me dure mucho más tiempo? Entonces, durará más tiempo ese proceso adhesivo si es que previamente tú la has tratado con esto. Ya, no tienes esto. ¿Por qué? Porque cuesta y ya. Entonces, la otra forma es esta. Miren, ¿yo qué hice? Perdón. El doctor Omar nos mostró uno que costaba 800 bolivianos, pero no era así tan, o sea, era algo simplificado, ¿no? claro. Simplificado. Claro. Es este que les quiero mostrar. Miren. 800 lucas. Omar, ¿qué? Miren, doctores, yo hago así. Es una forma, me estoy tratando, ya ahora puedo controlar de que las partículas de óxido de aluminio vayan. Es que si tú disparas el arenador así por así, se te puede introducir a las fosas nasales, a los ojos. Eso es tóxico, no se puede hacer eso. Entonces miren este video. Está conectado absoluto.
está ahí con un papel film, la nariz está tapada, los ojos están tapados, las orejas también, ¿no? Todo el cuellito ahí cubierto para que no le entre el polvo. Miren, es el de BioArt, ¿no? ¿Cuántas manos hay? 4, ¿no? El asistente y yo que estoy arenando y el que está ocupando, obviamente. Pero es un arenado en seco. Como hacemos, con esto hacemos el arenado de los brackets o cualquier metal. Sirve muy bien, muy bien. En este frasquito, como estoy trabajando intraoralmente, o sea, estoy tratando o resina o algún tipo de cerámica o esmalte, no dentina directamente, ¿ya? Excepcionalmente cuando es endodonciada, por si acaso, como la que han visto en la otra clase de un central. El óxido de aluminio, el gramaje es importante. Si estás trabajando intraoralmente, no debe ser mayor a 30 micras, por si acaso. No mayor a 30 micras. Mayor a 30 micras es agresivo para el esmalte, peor para la dentina vital. En vez de hacer una limpieza, ya produces un daño en la estructura dental. Hay que regular la presión, siempre hay que controlar de que se regule la presión. Se avería la compresora, se descalibra o algo le pasa, tiene que venir alguien, el técnico creo, pienso yo, que regula la presión con la que emite o sale el aire hacia tu turbina. Eso es importante. Y ahí está, miren. Acá es esta paciente que primero quisimos hacerle indirectas, luego optó por hacerse directas nomás, porque las indirectas le salían más caras y demás. Entonces, para yo volver a hacer otro proceso adhesivo sobre lo que yo ya había hecho, tuve que arenar, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Tener el aquacare. No tengo el aquacare. ¿Qué sería lo segundo mejor en función de eso? Arenado húmedo. Yo no tengo el video. Estaba ahí. Si alguien me hace recuerdo, yo se los busco y se los mando. La misma forma, doctores, la misma forma que este arenador, la misma forma hay, solo que miren, a ver, voy a avanzar un poco. Miren, acá, además, por acá viene el aire, ¿no? Que hace que salga el óxido de aluminio. Pero tiene otra conexión acá de agua, les cuento. ¿Ya? Tiene otra conexión de agua. Y cuando tú estás arenando sale agua por un lado y polvo por el otro, pero no se juntan el polvo y el agua en este recipiente, digamos. Se juntan cuando ya sale para ir a la cavidad como tal. Existen de esos. En Colombia he visto que lo están usando, una amiga, Pato Mora, tal vez la conocen, que hace muy bonitas resinas. La Pato estaba usando de esas. Pero cuando pregunté si me las podían mandar acá, ahí se quedó la charla, ya no hablamos más. Pero sí sé que hay, ¿ya? Sí sé que hay de esas, ¿ya? Que pueden ustedes usar con agua. Es más tolerable. En esto es bueno que, además de que yo no tengo suctor de alta potencia, mientras tú estás arenando, sería ideal para disminuir la dispersión de las partículas de óxido de aluminio, controlar eso con un suctor de alta potencia, ¿no? Por si acaso. Si hay posibilidad de hacer, los que tienen quirúrgicos, hay que ver, tal vez se puede usar eso, ¿no? Entonces, no tengo aquacare. Tendría que idealmente ser ese arenado húmedo. Si no tengo este arenador húmedo, tendrá que ser este. Siempre uno es mejor que el otro, pero es peor no hacer nada. Entonces, no se olviden de esto. En cualquier proceso adhesivo, aquacare ideal. No tengo un arenador húmedo. No tengo esta opción está. Si no tengo esto, por lo menos a esa superficie le tengo que haber pasado piedra pómez con un cepillo de profilaxis bueno, ¿no? Tipo taza, disco, no sé, pero arenar o limpiar esa cavidad lo mejor que sea posible
y adicionalmente de pronto ácido grabador, ¿no? Entonces tendrás un mejor proceso adhesivo si tienes este, tal vez no tanto con este otro y así, ¿no? Entonces el criterio de adhesión está basado en función del tratamiento de superficie que le hagas a esta pieza. Siempre, ¿cómo se llama? Tengo una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Puedes usar el óxido de aluminio como alternativa con los discos? O sea, los cepillos, ¿o no tienen la misma fuerza o la función? Nunca lo he hecho, doctor, porque ¿Nunca? yo no he leído, yo no sé que el óxido de aluminio se pueda usar como una pasta de profilaxis, digamos, ¿no? Claro. Sí, la a piel- presión Sí. funciona igual, pero la verdad es que nunca he usado como una piedra pómez. Y la verdad es que no sabía decirle que si funciona o no funciona. Yo creo que por la abrasividad que tienen las partículas, También puede ser, ¿no? de pronto También. sí funciona, Claro. porque ¿qué es piedra pómez? Es Es una igual. arena, Claro. ¿no? Entonces, bajo ese criterio, de pronto sí, Hay que hacer la prueba, ¿no? sí trabaja en ese sentido, no habría problema. Entonces, volvemos acá. Estamos haciendo de cuenta que esta superficie debe ser acondicionada. O sea que va mucho más allá de solo ponerle ácido grabador y adhesivo, ¿se dan cuenta? ¿No? O sea, para que esta pieza dental no se fracture hacia vestibular o hacia palatino, porque es raro que lo haga en estos otros sentidos. Uno, que tengo que anatomizar, que la anatomización sea lo más fiel posible. Y los otros temas en el criterio adhesivo es que tienes que arenar. No está acá como indica el procedimiento, pero ya ustedes están viendo que tienen que hacerse. ¿Ya? Y estos casos son de los que nos vienen, y justamente el doctor los tiene de estos. Entonces, para hacer un proceso adhesivo, tiene que haber nomás esas consideraciones. Es más fácil arenar aquí adelante con aislado absoluto, ¿no? Ahora, usted le haría, doctor, digamos que logra sacarle un perno metálico a su paciente. Logra sacarle el perno metálico, cualquiera de estos le saca y le hace una adhesión deficiente. De pronto el perno metálico iba a durarle más, ¿no? Entonces hay que ver ese tema para hacer la rehabilitación, ¿no? Bueno, lavas, arenas, grabador, todo eso, y acá adhesivo. ¿Qué adhesivo? Sería ideal. Miren, estamos hablando de que cuando ustedes han hecho la captura del poste, ¿no? O sea, han impresionado el conductor, lo han impresionado fielmente, o sea, es justito. Apenas hay espacio para un cemento, ¿ya? Ustedes ponen adhesivo. Y si este adhesivo no es autopolimerizable, entonces necesita pues ser polimerizado, porque solo no va a polimerizar. Pero dígame que no hace una capa ahí, va a hacer una capa, porque el adhesivo es una resina diluida, líquida, o sea, es una resina líquida, diré. Entonces va a hacer una capa. Cuando ustedes quieran poner polimerizan y quieran poner el poste anatomizado, no va a entrar. Entonces tienen que usar un cemento que sea compatible con el adhesivo como tal. O sea que el adhesivo no va a ser polimerizado, pero tiene que tener una reacción química con el cemento que van a usar acá. Que el cemento, al tener contacto con el adhesivo, lo hace dual. O sea que el adhesivo, al tener contacto, estoy repitiendo, el adhesivo al tener contacto con el cemento, ¿no? Con el que vamos a fijar el poste, este adhesivo se hace de polimerización dual, se activa y polimeriza. ¿Cuál es ese? Entonces, ustedes usan miren.
Este. ¿Ya? Usan este o usan este. ¿Está bien? Este es el universal de 3M. También está esta opción de Arbor. Ahora, vamos a hablar en su momento igual de compatibilidad adhesiva, así que yo le puedo poner este adhesivo, o este, siempre y cuando tenga un cemento de la misma línea. ¿Cuál es ese? ¿Ustedes saben? Hay un cemento que se llama de 3M. Vamos a googlear ya, para que no se les vaya para que vean. Me pide el registro. ¿Ya? Cuando combinas este cemento con los que les mostré, el adhesivo que pones se hace dual. O sea, no necesita ser polimerizado, por ser. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Relix Ultimate. ¿Y cuánto tiempo se activa? No, inmediato, al contacto. Ese mismo rato ya. Sí. ¿Y puedes tallar ese momento? Sí. ¿O después de cuánto tiempo? Es que sabes que la parte superficial, porque es dual, no significa, si decimos dual, o polimeriza por sí solo, o también polimeriza porque le das la luz. Por dentro va a tener su tiempo de polimerización, normal. Además, ahí adentro, dentro del conducto, digo, no necesitas hacer nada. Entonces, lo que está más cerca de donde necesites tallar, polimerizas, ¿no? Y ahí ya trabajas normal. Ahora, este es otro de 3M que yo sé que hay en nuestro mercado. Es que yo ya no estoy usando, discúlpenme, no estoy haciendo un criterio de preferencias ni nada. Este es uno muy bueno. Este es autoacondicionante. Este no necesita adhesivo. Incluso la prescripción dice que no necesita ni ser grabado, porque ya su composición, ya dentro de su composición existen monómeros ácidos que acondicionan, incluso dice el esmalte. Pero por otro lado nosotros sabemos que el esmalte siempre debe ser grabado, pero para la dentina tiene los monómeros ácidos suficientes como para hacer acondicionamiento. Entonces, si tú tienes este cemento, solo pones el cemento y tu perno, nada. ¿Me entienden? Es de los que tenemos, ¿no? Hay en nuestro mercado eso. Bueno, acá ya el proceso de cementación como tal, como ya hemos hablado, tienes que cerciorarte de que el cemento esté en toda la superficie, desde el fondo hasta la parte coronal, ¿no? Desde el fondo del conducto. Y para eso, obviamente, los cementos duales tienen unos aplicadores de conducto, intraconducto como tal, pues, ¿no? Está dentro de nuestro mercado un buen producto para este tipo de procedimientos, que es el Duolink Universal, que funciona
igual que este, o mejor, porque este no tiene molécula del 10-MDP, por ejemplo. En cambio, el Duolin universal este kit ya es mucho más completo, doctores, miren. Este kit ya es mucho más completo, muchísimo más completo. Este es el universal del cual les he hablado. Este es el primer metálico. Este es el silano normal. Y este es el cemento dual. ¿Ya? Y en este paquete vienen unos aplicadores intraconducto, por si acaso, que son muy parecidos a estos. Y ahí cementos. Entonces, por dentro tengo polimerización dual y en la superficie puedo yo, para ya, como dice el doctor Fernando, ya poder trabajar inmediatamente, tallarlo, porque de eso se trata. No le puedes hacer esto y esperar, no tiene que esperar 7 horas, no sé, como antes se hacía, ¿no? No, ahora el paciente viene, se hace esto, este mismo día se provisionaliza, se toma impresión, se provisionaliza, se toma color, todo, ¿no? Y ahí miren, yo puedo incluso dispersar el cemento dual, retirar los excesos y añadir mucha resina, ¿no? Si por alguna razón no pude tallarle ese día por tiempo, tengo 2 pacientes esperando ahí, no sé, prefiero de pronto provisionalizar y glicerina encima. Miren, glicerina en gel, no líquida. Glicerina, ya saben qué glicerina es esta, los que han ido conmigo al curso saben, ¿no? Es gel íntimo, doctor, ¿ya? Gel íntimo. El doctor sabe eso, ¿no? Usa mucho el doctor en todos sus procedimientos cotidianos, odontológicos. Entonces, glicerina en gel y polimerizas sobre eso. ¿Ya? El corte, aunque no crean, el corte supuestamente hay que hacerlo, yo he escuchado a varios y en las presentaciones dice como que tienes que hacer como un samurái hace un corte a algo, ¿no? De un solo corte. Por ejemplo, supuestamente si usas una fresa que no tiene mucho filo, generas una vibración en el poste de fibra de vidrio que no lo va a descementar, pero el poste de fibra de vidrio como tal se fragmenta, digamos. No es por eso supuestamente mejor cortar de uno, con una fresa bien delgada y filosa. ¿Ya? Entonces, doctor, si retira los pernos, ¿qué pasa? Hace este procedimiento. Ahora, si no retira los pernos, ¿qué hace? De pronto no es el mejor ejemplo, pero le muestro. Este es un molar. Es un molar para cementarlo y ahí el paciente no lo quiere perder, tiene retracción. La lesión de Furca está iniciándose, no queremos agravarla, es otro tema. Pero hagamos de cuenta que es o perno, doctor, o es perno metálico que no va a poder retirar. Entonces, si no va a poder retirar, obviamente estamos asumiendo que va a tener que hacer una cirugía periapical. ¿Ver? Bueno, ya. Entonces va a hacer cirugía apical, los pernos van a quedar ahí, pero esos pernos no pueden quedar expuestos así. O sea, ¿por qué? Porque la adhesión al metal es mucho más complicada. Por más que tengas un cemento, ese Duolin universal, por más que tengas ese, o sea, tú necesitas tener un muñón más anatómico, más direccionado a la raíz. Puede que ese perno esté o vestibularizado
o distalizado o palatinizado. Tú necesitas que ese perno esté en una dirección correcta. Y de pronto hasta puedas tú darle una cierta inclinación que haga que el clase 2 no sea tan clase 2, sino mejore, ¿me entienden? Entonces, desgastas. Pero no precisamente con la idea de deshacerte del perno, sino con la idea de darle la angulación correcta en relación al resto radicular, ¿me entienden? Bueno, una vez que hayas hecho eso, hagamos de cuenta que este o es un sustrato oscuro o es perno, el mismo tratamiento. Ya, hagamos de cuenta que este es un diente anterior. En posteriores no es tan relevante el tema de sustrato oscuro, ¿no ve? No hay problema. Pero si fuera un diente anterior de sustrato oscuro como este, ¿qué hago yo? Al metal o al sustrato oscuro le voy haciendo retenciones, o sea, como con una fresa redonda, unos huequitos, ¿ya? Mediana. Le voy haciendo a todo lado. Pongo adhesivo, mejor si es un buen universal, polimerizo y pongo una resina de este color, opaca. O sea, mimetizo el perno. ¿Me entienden? Oculto el perno. Solo es eso. Y sobre eso, preparo. Acá creo un caso. Este creo que está mimetizado. Por ejemplo, acá, mire. No está tan bien mimetizado, pero está. ¿Me entienden? Es una mancha oscura ahí. Producto de la endodoncia y el bario. Eso se dice. Siempre sellar eso, ¿no? Después de que le hayan hecho conducto, retiras todo bien. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando? Doctor, respecto a mimetizar, si es un perno metálico, ¿cómo va a ser la adhesión con la resina? O sea, tal cual, con universal. ¿Con bonding Universal solamente, doctorita. Ah, ya. Sí, el procedimiento es limpiar, ya sabe, ¿no? O sea, si tiene un sustrato oscuro o metal, ya sabe qué sería mejor. A cualquier, no tiene. Entonces, arenado húmedo, no tiene. Microarenado, no tiene. Por lo menos le pasará una piedra pómez y su cepillo ahí, ¿no? Graba, adhesivo universal, resina. Una resina que impida que el color se vea, el color oscuro del sustrato se vea a través de esa dentina. Esa es una dentina opaca, ¿ya? Doctor, disculpe, Sí. mi paciente está aquí, ¿será que la puedo llevar arriba para que me revise? Sí, doctorita, prepárela. Yo voy a terminar de este caso y ya la podemos ver. Aunque no lo haya mencionado, doctor, parte de mimetizar implica poner un opaque. ¿Cuál es el mejor opaque líquido que hay? Porque a mí me gustan de los líquidos porque se los puede dispersar bien. De Shofu. En Cochabamba, Marcelo Camacho lo vende, por si acaso. Ese es el mejor. Se dispersa y tiene una buena adhesión. ¿Ya? Existen otros líquidos, Ivoclar tiene, en resinas tiene, por ejemplo, Opalis tiene Opaquer, Ultraden tiene Opaquer, casi todas las Porque resinas. vienen en diferentes tonos, ¿no? Exacto, es que no hay claro. solo un Opaquer Claro, de un solo color. claro, exactamente. Entonces está en función de lo que necesites. Hay distintas tonalidades. ¿Y cuál debería ser? Este es el caso que hemos visto. Hagamos de cuenta, doctor Juan Carlos, que este es el metal que está acá y que quiere que se vea oscuro, y obviamente no se puede ver oscuro, ¿no? Y no puede, además, no se va a ver oscuro porque el grosor que va a tener la restauración sobre este perno metálico, que no lo es, pero si fuera, digo, ¿no? No va a permitir que el color oscuro de este muñón transluzca, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la corona tiene mucho espacio, grosor, como para evitar eso. Cerámica translúcida, sí, así sea gruesa, va a translucir de un color plomizo. ¿Me entienden?
Entonces la comunicación con el laboratorio es importante, porque al laboratorio ¿acaso le va a llegar el metal como tal? No, le va a llegar yeso. Le va a llegar la impresión y cuando él vacíe solo va a haber un muñón. Él no sabe si es metálico o no. Entonces usted le dice es metálico y esto, entonces él tendrá que usar, primero en la estratificación usará una cerámica opaca y ahí poner los otros tonos de color que se asemejen a estos dientes. ¿No ven? Bueno, pero si fuera el caso que es metálico, yo oscuro, como en el caso, areno. Ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado cuáles serían mejores, ¿no? A cualquier húmedo, microarenado o parte. Y vean la diferencia de cuando se arena, pues miren. Miren este microcrack. Y vean la relación. Miren, miren, miren. Miren. Miren esta. Fractura de disilicato. Y el disilicato no es un material frágil, es duro, duro. Y más si está adherido, idealmente es duro, pero rompe porque rompe. Ahora miren, esta línea está en vestibular. Miren qué pasa, miren, era hacia este lado, ¿no ven? Yo he hallado, no puedo mostrarles la continuidad, pero quisiera que se la imaginen, y no es porque yo lo diga o les mienta. Miren, vienen por acá las fuerzas de, o sea, la grieta viene y pasa este otro diente en la que han visto a este lado. Es funcional, ella es apretadora. Entonces, doctor, su paciente no es apretadora, es mordida profunda, pero en un caso de que fuera apretadora, estas líneas siguen esos cursos. Porque se nota que es funcional, ¿ya? Es funcional. Esta paciente, lo que tenga acá, implante, metal, lo que sea, el metal soportará, pero la raíz en algún momento, mire, ¿dónde está la grieta? Ahí va a romper. Y cuando rompa, va a romper hacia la raíz, eso sí o sí condenado a implante. Sí o sí. ¿No? Esa grieta de atrás viene y continúa por acá. Vamos a ver otro caso similar de esto, en errores. ¿No? Entonces, ahí adhesivo, areno, adhesivo, universal, ¿no? Disperso siempre el adhesivo y resina opaca. O antes, como dijo el doctor, ya no lo mencioné, pueden poner un opaquer. Para mi gusto es más fácil aplicar en líquido, pero no es el único. Ustedes agarran una resina opaquer, ¿no? Que viene en formato de resina, dispersan uniformemente y sobre eso viene otra resina que es del color del sustrato del diente vecino. Y ahí ya tienen un muñón hecho para hacer una prueba. Y ahí provisionalicé en este caso. Lo ideal sería ya tomar impresión y todo eso, ¿no? Y en técnica de preparación, ya ustedes han visto parte de eso con el doctor Saavedra. Conmigo también vamos a ver algo, pero más de carillas. Resumimos entonces. Ya sabe usted qué va a hacer con su paciente. Doctor, una pregunta. Dígame. Sobre la situación de la línea que ha encontrado que va a seguir posteriormente a la restauración contemplada. Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Aliviar en el momento? Termina el paciente su proceso de cementación como este. Mire, terminé de cementar, le tomo las fotos, yo estoy hecho tiras, cansado, todo. No importa eso, tomas molde. Ese mismo rato. Y al día siguiente le entregas una placa de miorelajación. Eso solo de alivio. ¿Sabes cuál es? Es esta. Para que no quede la pregunta a medias. Es esta, mire. Buena ¿Cuántos pregunta. milímetros es, doctor? ¿Perdón? La plaquita, ¿de cuántos milímetros usa? En función de... No es 3, no es menos de 3 normalmente, 2 excepcionalmente, pero 3 idealmente. Podría ser una cómoda. No, está en función del espacio intercondilar, que tampoco es que quieres desprogramar.
Porque si quieres desprogramar, de pronto es más gruesa. No, esta es para controlar el apretamiento, para diseminar las fuerzas de la masticación y proteger el tratamiento. Ahorita le muestro, mire, no es, pero es muy, muy cómoda. Mira ahorita. Es esta, doctor, mire. ¿Cuánto es eso? 3. Pero el oclusal debe ser 2, doctor. ¿Entiende? Termina usted de hacer la cementación. ¿Por qué? Porque ya sabe por antecedentes que esa paciente aprieta. ¿Eso es de premolar a premolar o de dónde? Completo. 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 Esa es la rígida, ¿no? Es que no hay forma de que un paciente apretador Claro, le pongo pueda blanda. usar blanda. Claro. Eso está absolutamente contraindicado. No hay blanda. Hay excepcionales, ¿no? Pero blanda para proteger como miorrelajante, no. Más bien es estimulante. Es completamente lo contrario. Claro. ¿Ya? Ese caso vamos a ver igual, doctor. Mire, le muestro cómo termina, para que complementar la pregunta. Mire, yo esta paciente ha ido a carilla palatina y carilla vestibular. Es un caso del doctor Ernest Mallat, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Porque es tiene que mío, usar no esto? es mío, ¿ya? O lo ¿Cuánto que es tiempo? mío, no. ¿Cuánto tiempo tiene que usar esto, doc? De por vida. El día sábado salió, se estresó, peleó con su esposo, no sé, llegó a casa y en su sueño los que pagan son sus dientes por sus restauraciones. Así de claro. Salvo que usted ese día o ella, para no usar la placa, tiene otra opción. ¿Cuál es esa? ¿Ya? Botox. Entonces, este paciente, ¿cree usted, doctor, que porque tiene carillas palatinas de bisilicato o las que sean, circonia, las que sean, cree que por eso los músculos van a dejar de apretar? No, eso no ocurre. Entonces, la placa es la placa, tiene que usar. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué va a hacer, doctor? Va a referir a su paciente a perio. Usted va a hacer nuevos provisionales. Usted va a mandar a su paciente a endodoncia. ¿Hará periapical o no hará periapical? Cuando tenga ya los pilares ahí, los va a mimetizar, los va a reconstruir. Va a hacer un reposicionamiento de un nuevo espacio biológico que se va a producir automáticamente, ¿no? Para volver al caso. O sea, saca, perio, endo, cirugía periapical, no sé. Hace unos provisionales muchos más bonitos o igual de bonitos que serían los definitivos. Esta encía bajará, de pronto sí, el periodoncista nos dirá esa posibilidad. Si no, también el periodoncista nos dirá qué tan probable es hacer un colgajo desplazado o una tunelización solamente, conectivo acá, si tomará injerto de la tuberosidad o del paladar, ya el periodoncista verá para nivelar el margen gingival. ¿Y qué tan posible será? No sabemos. El periodoncista dirá. Una vez que haya hecho eso, este paciente con sus provisionales acá, ¿irá o no a ortodoncia? No sé. Si va a ortodoncia con sus provisionales, va, no hay problema. Si sus provisionales son de acrílico, el bracket pega porque pega. Pero no es un proceso adhesivo, es micromecánico. No hay adhesión acrílico por si acaso, pero pega el bracket, puede ir. Le haré otros provisionales más bonitos de resina. Entonces primero trato con silano, adhesivo, pega mejor el bracket. Bueno, pero le hago brackets, nivelo y esto, digamos, va a ortodoncia, a ortodoncia y luego a ortognática. Vuelve, continúa la ortognática y recién usted es que va a poder cambiar estos por unas de cerámica, no sé. Y abajo tiene desgastes, mientras tanto va trabajando otros aspectos. Tiene ausencias en posteriores, tendrá que hacer regeneración ahí. Lo que vaya a hacer usted acá, por más cirugía ortognática que haga, no va a ser
absolutamente estable si no hay soporte posterior. Y ella no tiene un muy buen soporte posterior. Vean sus modelos. No tiene todos los molares completos. Entonces, si no hay un buen soporte posterior, paciente clase 2, musculatura acondicionada en otra posición, sí, pero acostumbrada con memoria de clase 2, no va a ser estable. ¿Me entiende? Entonces, tiene que ir a pensar eso. Ah, no, entonces está condicionada a implantes. No necesariamente, pero tendrá que tener por lo menos una placa, ¿no? Ahora, pero para ponerle una placa, una PPR, doctor, ¿usted tiene eje de inserción para la PPR en este momento? No hay. No hay buen eje de inserción, ¿no? Terminamos con el caso. ¿Le he respondido, doctor? Sí, doc, solo que mi duda era cuando, si voy a hacer provisional en la parte superior, individual supongo, ¿no, doc? En la parte, o es No toda. lo haría perulizado, doctor, salvo que esté comprometida en movilidad alguno de los dientes, que creo que uno de los centrales tiene su raíz corta. Entonces, si es así, habrá que ver, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de perulizar? Pero si hace una perulización, dígame si va a poder usted mover en bloque 2 dientes o 4. No, ¿eh? No va. ¿Cuántos años tiene tu Y lo que paciente? pasa a la parte inferior, ¿podríamos solamente inferior o superior más tendría que hacerse en este caso? Es que el alineamiento, doctor, digamos que solo hace ortodoncia inferior. Ujú. Ya, los alinea bien. Entonces arriba ella estaría condicionada a desgastar otros dientes más. No importaría estos porque ya están, ¿no? Pero los otros, si los otros están en un buen plano cruzal y están bien nivelados en contorno, que creo que no están porque los tiene comprimidos, entonces no sé si valga la pena solo hacer abajo, ¿me entienden? ¿No? De aquí va lo... Bueno, complementamos. En ceras, ya ha hecho lo que haya hecho. Quiere mejorar el aspecto estético. Este diente que tiene una reabsorción gingival, apical, en perio debería corregirse. Y si tú necesitas mover algún espacio biológico hacia apical o hacia coronal, eso lo determina el perio. ¿Ya? Enceras, y en función del encerado, haces tú la intervención. En el caso, como hicimos, antes de hacerle la cirugía como tal, mire, ¿qué hora hemos empezado? Casi a las 3 estábamos haciendo este video antes de que ella llegue, ¿ya? O creo que para eso ya estaba afuera, pero bueno. Probamos el encerado y le proponemos que es ese el nivel al cual cortaríamos. Ese es el futuro margen gingival propuesto por nosotros y lo que brinda la tomografía. No es, esto no viene arbitrariamente porque yo quiero que ahí quede, no. O sea, esto está en función del nuevo espacio biológico que yo le quiero brindar y en función de la terminación del esmalte. Miren, fíjense, de la línea de la línea amelocementaria. Empiezo a hacer la cirugía como tal. Esto es perio como tal, es otro curso, pero yo no, así, para ser bien honestos, yo sé que hay que hacerle mucho hincapié en si bisel externo o interno. Hay que ser bien minuciosos en eso, no sean arbitrarios. Los periodoncistas nos van a sacar la mugre porque no respetamos eso, o yo no respeto eso. Tiene su fundamento. Yo no soy tan minucioso en ese aspecto, pero hay que serlo, ¿ya? Entonces, hacemos eso, pero ya aquí fíjense, a ella es a quien le iban a poner, pues, ¿no? Una de estas coronas es el lunes. Pero mira que tengo esmalte. Mira, aquí termina mi esmalte. Miren. ¿Sí o no? Y está prácticamente junto al hueso.
Y del límite amelocementario a la cresta ósea, ¿cuánto debería haber? 3 milímetros. 1 milímetro, 2, 3. Está en función del fenotipo del paciente, ¿ya? Pero no está pues ahí junto al límite amelocementario. Entonces, si está ahí, obviamente la encía tiene que sobreponerse al esmalte y así acortar los dientes, ¿sí o no? Entonces, ese paciente no puede ser considerado con la encía a este nivel para carillas, porque en realidad el nivel que debería tener es en otro, ¿no? Más coronal. Bueno, y adicionalmente, ¿no? Se las dedico. Estas debridaciones, mire, sacar, desprender periósteo de acá, Dios santo, es un parto. Es como que estuviese enraizado ahí la mucosa, pero si tienen buenos decoladores, trabaja también muy bien. Pero, bueno, ya es, miren, las 12 va a ser. Yo recién estoy ahí. Toda esa masa tengo que trabajar. Quitar. ¿Por qué? Porque esto está haciendo que sea más clase 2, ¿sí o no? Bueno, y aquí aíslo, para hacer un buen proceso adhesivo acá. Es bien difícil foto y procedimiento, es muy complicado y el paciente anestesiando que esté cada rato, ¿no? Mira, ahí tengo harto esmalte, ¿sí o no? Miren. Miren acá. No está de lo mejor. Aquí, por ejemplo, debí quitar este sobrecontorno. Miren, aquí termina la carilla y aquí termina el límite amelocementario. No hay relación, o sea, no pueden ustedes tomar como correcto un procedimiento así. Paciente clase 2, carilla, sin desgaste, incrementando su clase 2, sin relación de límites biológicos, porque está trabajado sobre un espacio biológico alterado. Miren, acá se ve mejor. Esta foto sí está alterada, pero no retocada. Está alterada en saturación, luces y demás, para que ustedes puedan evidenciar esto, lo que les digo, miren. Aquí termina el esmalte. Entonces ahora tiene otra posición esto. Miren, de aquí. Y en todos. Hacemos osteoplastía y osteotomía, 2 procedimientos. Doctor, ¿qué pasa si después de este procedimiento, es lo que normalmente preguntan? ¿Qué pasa, doctor, si después de este procedimiento el paciente viene con hipersensibilidad acá? No debería ocurrir. No debería ocurrir. ¿Por qué? Porque ustedes deberían usar oye, tenemos paciente arriba. Esta más, por favor. Esto lo pueden descargar ustedes, doctores. No hay, miren, este es del 20. Lo pueden tener y acceder aquí. De aquí yo les voy a ir mandando algunas. Estas fresas las venden acá en Cochabamba, por si acaso. Impladen tiene la representación. Pero miren, si esta es la fresa para hacer osteotomía, ¿ya? Para hacer osteotomía. Si esta es la fresa, obviamente cilíndrica, todo el vástago es inactivo, no tiene nada de diamante, ¿ya? Solo tiene diamante acá en esta circunferencia,
pero no precisamente en en todo el diámetro, sino al medio. Ahorita van a ver esa fresa. Y siempre traten de encontrar de vástago largo, por favor. De vástago largo. Y la osteoplastía, igual, una fresa redonda, grano rojo, o digo grano verde puede ser. Un grano áspero negro está bien, pero redonda, grande y vástago largo. Lo voy a escribir. La fresa es esta, doctores. Ahorita la van a ver. Este vástago tiene que ser largo, por si acaso. Grano áspero, para hacer osteoplastía. Para hacer osteotomía hay una específica. Ahorita les muestro. Esta. Esta. 2173. Pero hay, es que tiene distintos modalidades. Esta para carilla es muy buena. De esta forma, solo esta parte activa. Eso es para Osteotomía. Ahorita van a ver. Entonces la parte activa, ni por si acaso, la parte inactiva, que no tiene diamante, puede chocar a esto, al cemento, y no pasa nada. Al límite a menos cementario no pasa nada, porque es inactiva. Tendrías que ser muy torpe para que lo calientes con la parte inactiva y sí produzcas lesión, ¿no? Como la otra parte, la parte activa está chocando acá al hueso, no hay problema. Ahora, si no tienes la fresa, tú puedes agarrar, Hugh Freedy tiene un decolador. ¿Alguien es periodoncista acá? Hay un tipo os para hacer este contorno manual, porque esto mide no más de 1 milímetro. Entonces es fácil hacer el contorno de esto, por si acaso. Es más moroso, pero también manualmente se puede hacer, no siempre con instrumento de rotación. Esa fresa es más práctica, está específicamente diseñada para ese procedimiento, para hacer osteotomía. Y acá, osteoplastía. ¿Cómo dimensionas el grosor que estás dejando de tabla vestibular? Tú tienes, acá no se puede ver porque está con sangre. Ustedes entenderán que tú dejas de echar suero acá y se llena de sangre, es difícil. Pero cuando estás trabajando tiene que estar recontra hidratado, o sea, con mucho suero ahí. Entonces, ahí se puede ver cierto grado de translucidez. Teóricamente no puedes dejar menos de 1 milímetro, ¿no? O sea, hay que dejarle 1.5, estamos bien 2 de grosor. ¿Ya? Miren, acá debí trabajar un poco más, pero ¿qué hora es? No, esta es la anterior. Miren, 2 de la mañana. ¿No? Y ahí, bueno, ya suturas, todo, ¿no? Vamos a ver el caso de sutura igual, en un caso de Astrid, creo que con eso vamos a terminar hoy. ¿Perdón?